Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Darles la bienvenida, ofrecerles una disculpa por el retraso que tuvimos y pedirles que no le den ninguna lectura más allá de una coincidencia, que mientras estamos hablando aquí de tener un nuevo enfoque respecto a la política de drogas, pues estemos homenajeando al brazo guardián del Ejecutivo del modelo prohibicionista en su lucha contra las drogas. Digamos, es una coincidencia porque además es el día del libro, entonces también estamos festejando el día del libro. Atribuyámosle el retraso que tenemos la presentación del libro en el día del libro. Pero a mí me gustó mucho el libro, es un libro muy completo y me recordó una reunión con José Miguel Insulza en Antigua, en Guatemala, donde decía que uno de los objetivos principales del reporte contra las drogas, del reporte del problema de las drogas en las Américas, era darle a los tomadores de decisiones insumos pues para que se atrevieran a pensar distinto o a plantear políticas distintas a lo que ha venido pasando en todo el hemisferio. Y después de tener este libro en las manos, pues pienso que es, así como el reporte de la OEA fue a nivel hemisférico, este libro llega a cubrir ese hueco que había, donde quienes estamos en este debate, pues a veces nos sentíamos que nos faltaba mucha más gente involucrada, mucho más estudios y evidencias para defender en particular lo que está pasando en México. Yo creo que este es sin duda el esfuerzo más completo que actualmente hay, más actualizado, porque aporta nuevos elementos, aporta nueva evidencia, nuevos diagnósticos y prácticamente incluye todo, desde análisis, como ya se ha descrito aquí, desde análisis económicos, estima el valor de la demanda de las drogas, estudia, tiene un modelo también muy interesante, por cierto, para calcular la elasticidad de la demanda y de las distintas variables que intervienen en ello. Hace un recorrido muy amplio por el contexto jurídico internacional, todas las convenciones internacionales, como lo ha descrito aquí el embajador, el contexto jurídico también nacional, cómo nuestra legislación trata el tema de las drogas, presenta también un resumen de todo el enfoque medicinal, terapéutico. A mí me parece muy valioso el análisis que se hace de política pública, y más adelante lo voy a comentar, de la falta de planeación en una de las políticas más relevantes para el país, los impactos en la criminalidad, el tema de la población carcelaria, el sistema de justicia, el tema de prevención de adicciones, el impacto en crimen organizado, lo que pasaría en distintos escenarios con los Estados Unidos, un modelo dinámico de escenarios que, si lo llevamos al extremo, incluso también con el capítulo 12 y 14, pues coincide con los escenarios en algunos que presenta la OEA. Y todos y cada uno de los capítulos lo que aporta es evidencia para lo que decía aquí muy bien Bernardo González Arechiga, que es el fracaso del modelo prohibicionista. Me parece que hay un cúmulo de datos, información y demás que prueba pues que no vamos bien en esta política. Yo me podría pensar, los datos son abrumadoramente contundentes sobre el fracaso de esta política. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. No cuestionamos lo que estamos haciendo. Y yo pensaba, a ver, ¿qué otra política pública en nuestro país ha tenido un fracaso de esta magnitud? Y yo creo que podríamos compararla, por supuesto, aquí estamos hablando de vidas humanas, toda
comparación, toda dimensión guardada. El caso de la política contra la pobreza, que también ha sido un fracaso tremendo en nuestro país, porque lo que tenemos es una acumulación cada vez mayor de pobres. Pero aún en esas políticas, pues ya tenemos una sistematización de información, tenemos cada vez más transparencia en la medición de su efectividad y tenemos incluso un organismo que se encarga de evaluar estas políticas públicas. Pero en la política más importante actualmente para la población mexicana, que es el tema de seguridad, no lo evaluamos. Ni siquiera, como acertadamente se dice en el capítulo 5, ni siquiera lo metemos al proceso de planeación nacional que por ley deberíamos tener en nuestro país de todas las políticas públicas y que tuviéramos indicadores de desempeño. Peleamos por tener transparencia en la información porque ni siquiera la tenemos, no la evaluamos y lo peor aún, ante los malos resultados, pues se sigue haciendo lo mismo. Después de leer el libro y de ver la gran gama de políticas públicas posibles, porque creo que eso lo hace muy evidente, es decir, no es blanco o negro, o no es cambiar del modelo prohibicionista a un modelo de liberalización, hay una gama de posibilidades muy amplia, o sea, el menú es muy amplio de las posibilidades que puede tener nuestro país para cambiar lo que estamos haciendo, pero no nos atrevemos a cambiar absolutamente nada. Seguimos haciendo exactamente lo mismo con un daño social cada vez mayor. No evaluamos por resultados y no proponemos absolutamente ningún cambio. Hace un par de semanas o 3 semanas tuve la oportunidad de asistir con el doctor Madrazo a una conferencia en Georgetown y también asistimos a la OEA, donde se presentó el primer comité sobre análisis, donde analizaban el tema de la guerra contra las drogas. Y a mí lo que me llamó la atención en esa comparecencia pública, me parece que se llama el evento, la audiencia pública, es el enfoque de las organizaciones sociales en todo el continente respecto de los derechos humanos. Ahí básicamente lo que fueron a decir es que la guerra contra las drogas han significado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que a partir de privilegiar la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana se han olvidado los derechos humanos. Y tal vez ese es uno de los enfoques donde podríamos ganar más terreno en México. El desastre que nos dejó Calderón y que continúa con más de 70,000 muertos, con más de 26,000 desaparecidos, 100,000 desplazados, yo creo que tienes que llevarnos a plantear políticas públicas que tengan como centro el respeto de los derechos humanos. No tiene por qué contraponerse el derecho a la seguridad sobre el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos como centro de las políticas de drogas. Creo que ese es un terreno que nos faltaría explorar o que tendríamos mucho en el cual podemos avanzar. Yo quisiera un poco comentarles la iniciativa que presentamos aquí en el Senado, relativamente muy sencilla, es cambiar la Ley General de Salud para que el tetrahidrocannabinol no sea clasificado como una sustancia prohibida, sino como una sustancia regulada, que como decía Bernardo, pues eso significa tener mayores controles para su uso medicinal y terapéutico. También pues terminar con este absurdo de la tabla que tenemos, donde los mínimos permitidos para consumo pues son prácticamente imposibles de conseguir una transacción por esa cantidad en el mercado, y termina criminalizando
a todos, y como lo demuestra en este libro, estamos llenando las cárceles de consumidores no violentos ni problemáticos que ni siquiera dañan a terceros y que no deberían estar purgando una pena corporal simplemente por el hecho de fumar marihuana. Cambia esa tabla, ese es el segundo cambio, y el tercero es hacer concurrente entre los estados y la federación el tema del cultivo para que puedan establecerse políticas integrales de reducción de riesgos y daños, como lo ha propuesto la Ciudad de México. La iniciativa que se presentó aquí en el Senado, si adicionamos la propuesta de la Ciudad de México más lo que presentada por Vidal Llerenas y otros diputados, y lo que presenta Fernando Belauzarán y un grupo de diputados en esa Cámara, lo que tenemos es un menú de distintas opciones. Si no estamos casados con un modelo, no estamos planteando una única alternativa, sino que de la combinación de las tres iniciativas se puede tener un modelo de regulación paulatina, como bien lo señala el doctor Madrazo, que vayamos paso a paso de manera escalonada y gradual para tener un modelo de regulación como se propone también en este libro. Y a ver, cómo hace rato en la espera, en lo que veíamos los preparativos para el homenaje a la Marina, me preguntaban, ¿y tú cómo la ves? ¿Qué crees que vaya a pasar con este tema aquí en el Senado y en el Congreso? Yo creo que la única posibilidad de cambio que tenemos es que sea cada vez más evidente el costo de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y veo dos frentes posibles para presionar al gobierno mexicano, el frente interno y el externo. En el frente interno, pues me parece que año y medio del gobierno de Peña Nieto, pues yo creo que ya se habrán dado cuenta, pues que siguen haciendo lo mismo y tienen los mismos resultados. O sea, este esquema de que ahora nombran supercomisionados para los lugares donde ya no pueden controlar, donde prácticamente ha desaparecido el Estado mexicano, pues digo, hay que empezar a sacar cuentas cuántos más exfuncionarios del Estado de México tenemos capaces de hacerse cargo, pero por lo menos necesitaríamos 32. Entonces, pues no los vamos a obtener, ¿no? O algunos serán más eficaces que otros, pues, pero es simplemente un paliativo que no va a durar absolutamente nada y que no va a la raíz de este problema, y que tendrá que tener algún resultado distinto. Es decir, el gobierno tendrá que verse en algún momento dado presionado para intentar hacer algo distinto. Yo no veo cómo pueda sobrevivir un gobierno donde pues la política económica no funciona y la política de seguridad pues va en franco deterioro. Sí, tendrían que intentar algo distinto. Además de la presión presupuestal que tienen enfrente por todas las consecuencias de la guerra contra las drogas. Y el frente externo, que hay dos oportunidades. Es una, pues el llamado que hizo México a tener una asamblea general en el 2016, México pidió que se adelantara, y pues sería difícil pensar que México va a llegar con las manos vacías o va a llegar con un exhorto a reafirmar los convenios internacionales prevalecientes. Es decir, yo no imagino al gobierno mexicano haciendo un llamado a reforzar la guerra contra las drogas en el mundo. Y la otra es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Sí? No podemos ignorar que hay un cambio radical en lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso, sumado a casos como los de Uruguay, pues ya nos abren la posibilidad de que pues a lo mejor empecemos a desafiar los tratados internacionales. Yo coincido ampliamente de que México tiene una responsabilidad mayor y tiene una responsabilidad moral, más que hacia afuera,
hacia adentro. El costo de la guerra contra las drogas en nuestro país ha sido altísimo, y es lo que ha puesto pues en duda la posibilidad de que el Estado mexicano siga siendo un Estado que pues sí represente a nuestro país, y que dudemos francamente de dónde está la autoridad. Yo tomo el desafío que hace Bernardo aquí, que hagamos una revisión por parte del Senado, porque es una obligación, además una de las facultades del Senado mexicano, de revisar la calidad de los acuerdos que México ha suscrito a partir de las consecuencias y el daño social que tiene para México el suscribirlo. Vamos a revisar qué podemos hacer en esa materia. Y yo creo que este libro nos va a ayudar fundamentalmente a una cosa, a develar el costo de no hacer nada, porque casi siempre cuando se habla de tener un enfoque distinto en la política de drogas, nos contestan con mundos imaginarios, con un realismo mágico, ¿no? De bueno, es que si legalizamos o regulamos, es que ¿qué es lo que va a pasar? Los jóvenes cada vez van a consumir más, se va a incrementar la violencia. Todos son mundos hipotéticos de los cuales no tenemos ninguna evidencia. Este libro nos aporta muchísimas evidencias de que seguir haciendo lo mismo es avalar estos resultados. Entonces, quien no se atreva a proponer algo distinto está suscribiendo lo que está pasando en nuestro país. Y cuando menos habemos un grupo de legisladores que no estamos dispuestos a ello. Por eso agradezco el esfuerzo que hicieron de recopilar toda esta información, a tanta gente pensando en este tema, y ojalá no pare, que se siga incrementando. Y bueno, pues darle otra vez las gracias a Bernardo González Arechiga por esta invitación, saludar respetuosamente al embajador Andrés Valencia, darle la bienvenida también a Pedro Salazar. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Pedro, a Juan Carlos Garzón, que haya hecho el viaje para estar aquí con nosotros, y por supuesto a Alejandro Madrazo, que bueno, creo que a partir de la publicación de este libro pues voy a tener a mucho más autores que citar, porque mi autor de cabecera siempre era el doctor Madrazo. Muchas gracias.